8 de la mañana con 10 minutos, lo comentábamos antes de la canción. Ayer se entregaron los resultados de la encuesta CEP, una encuesta que se podría decir fue un golpe bastante duro, no solo para el gobierno, no solo para la clase política, sino también para muchas de las instituciones del país. Vamos a analizar estos resultados con un entrevistado, Hugo Herrera, analista y académico del Instituto de Filosofía de la Universidad Diego Portales. Hugo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Juan Pablo, buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti. Comencemos por bastante lo básico. ¿Cuál es tu análisis de estos resultados que ya sabemos son bastante categóricos para todo el mundo político, pero según tu visión, ¿cómo te pareció la evaluación de estos resultados de la encuesta CEP? Mira, yo creo que son resultados muy preocupantes porque efectivamente no solo el gobierno que bate récords, digamos, de desaprobación, sino la institucionalidad completa se encuentra puesta en cuestión por digamos que esta encuesta es representativa de lo que ocurre en el nivel de las pulsiones y anhelos populares, digamos, y esto constata que la crisis de octubre viene a ser, esta crisis del Bicentenario, digamos, viene a ser una crisis que en términos generales uno podría describirla precisamente así, como un desajuste fundamental o profundo, hondo, entre las pulsiones y anhelos populares de un lado y la institucionalidad política y los discursos que la sustentan. Ahora, dicho eso, creo que esta crisis tiene características peculiares. El senador Andrés Alamán la comparaba con la crisis del 73. Yo creo que no tiene nada que ver con la crisis del 73, porque si uno se fija aquí, no hay bandos. Lo que hay es un desajuste entre el pueblo y la institucionalidad y sus políticos, y una demanda que, si uno se fija bien, es respecto del propio sistema político. Porque si uno analiza la encuesta, aquí no está puesta en juego la democracia. De hecho, la adhesión a la democracia aumenta. O sea, se espera, es paradójico porque uno podría decir la ciudadanía o el pueblo se siente maltratada por sus instituciones, maltratada por sus políticos, pero les está pidiendo la respuesta a esas mismas instituciones y a esos mismos políticos dentro de un sistema democrático. Esto no es nuevo. Este tipo de crisis la tuvimos ya en Chile en 1910, no en el 73, en 1910, cuando el proletariado irrumpió una nueva clase social y el sistema político y las élites políticas no daban cuenta de esa irrupción. Y esa crisis fue muy larga. Esta crisis actual va a ser también muy larga porque si uno se fija, si te fijas, los elementos estructurales son lentos de adecuar. Es difícil que las élites cambian, digamos, y las élites van a tener que cambiar sus hábitos, sus maneras de operar. Entonces, tenemos una crisis que se resuelve dentro del sistema institucional y que por lo mismo va a ser lenta de resolver. Hugo, ¿cómo se entiende esa situación? Que la gente, por un lado, te está diciendo, según esta encuesta, de que no confía en las instituciones, pero que por otro lado confía en la democracia, que finalmente son las instituciones quienes la llevan a cabo y quienes la implementan. ¿Cómo se puede entender esa situación? Yo creo que hay harta sensatez en la percepción popular, porque no solo la adhesión a la democracia se mantiene, sino que incluso aumenta. Y lo otro que aumenta, si uno se fija en los resultados, es la importancia de privilegiar los acuerdos. El 78% de los encuestados valora, esto es un mazazo, digamos, valora los acuerdos. Esto que se produjo el 15 de noviembre, que triunfaron las fuerzas más moderadas que privilegian el acuerdo, frente a los extremos que llamaron traición, cocina o como fuera, pero despectivamente al acuerdo constituyente, digamos, que abre la vía constitucional. Bueno, eso tiene su correlato en la adhesión popular. El favorecer acuerdos creció todavía. Entonces, yo creo que por ahí el propio pueblo nos está dando pistas, supuesto que esta encuesta dé cuenta precisamente
la voluntad popular, el propio pueblo está dando pistas de cómo hay que solucionar la crisis, privilegiando los acuerdos, prevaleciendo los sectores moderados sobre los sectores extremos, tanto a la izquierda como a la derecha. Esto, así como en la derecha hay sectores economicistas que tratan de traidor a todo aquel que se atreva a cerrar acuerdos con la centroizquierda, acuerdos moderados, qué sé yo, y que busquen una salida política a esta crisis. Así también hay una izquierda moralista, tipo Frente Amplio, tipo Fernando Atria, que critica a cualquiera que quiera negociar, digamos. El punto es que en democracia, dado el hecho del desacuerdo, si no quieres eliminar al otro, la única manera de avanzar moderadamente es cerrando acuerdos, negociando, digamos, con la vilipendiada cocina. Estamos hablando con Hugo Herrera, analista y académico del Instituto de Filosofía de la Universidad Diego Portales. Hugo, pasando al tema del presidente Sebastián Piñera, con este 6% de aprobación a su gestión, mi pregunta es, finalmente, ¿cómo gobierna un ejecutivo con solamente 6% de aprobación, 82% de rechazo? Se vuelve complejo, pero yo no lo veo como un resultado fatal. O sea, creo que ese 6%, o sea, perdón, el rechazo, digamos, porque eso es lo importante en este caso. Sí, sí. El rechazo no es, por llamarlo de alguna manera, no es sedicioso necesariamente. No es un rechazo que quiera que Piñera se vaya y la institucionalidad se destruya y tengamos a Piñera huyendo en helicóptero de la moneda, digamos. Yo no creo que sea eso el rechazo. El rechazo, eso sí, es un alegato fundamental contra la mala gestión del gobierno. No la mala gestión en términos de los detalles, digamos, porque es un gobierno bastante pulcro en términos de gestión, sino la gestión política. O sea, lo que no ha tenido este gobierno es capacidad de conducción política. Si uno se fija, aquí en esta crisis había dos maneras de salir. Hay todavía dos maneras de salir. Una es la vía constituyente. O sea, mientras el proceso constituyente esté abierto, este país tiene solución, digamos, tiene vía de salida a esta crisis. Y otra vía de salida, que es la que le corresponde más al gobierno, por decirlo de algún modo, porque ahí tiene la iniciativa exclusiva, es una agenda de grandes reformas económico-sociales, reformas estructurales, por llamarlas de algún modo. Entonces, tenemos lo siguiente. Hoy día, el gobierno no ha querido desencadenar una agenda robusta de reformas estructurales. Lo que ha hecho son reformas importantes, pero de carácter medio o menor. Y por otra parte, está el proceso constituyente, que lo abrieron los partidos políticos, digamos, lo abrió el Parlamento, no lo abrió el gobierno. Partidos políticos que por lo demás tienen bastante baja aprobación también, digamos. Pero el gobierno, la gracia que tuvo ahí es que no se ha opuesto a ese proceso. Entonces, creo que a pesar de que tanto el Congreso como el presidente de la República tienen una aprobación escuálida y una oposición muy alta, creo que en la medida en que ese mismo pueblo que rechaza a las instituciones, digamos, está adhiriendo a la democracia, me parece que lo que se está esperando aquí es una respuesta de esas mismas instituciones. O sea, no es un rechazo, lo digo, no sedicioso, digamos, es un rechazo que es a la expectativa de que esas propias autoridades den respuesta a lo que está ocurriendo. Hugo, te pongo una tercera también alternativa sobre la mesa que se ha escuchado en teoría, etcétera. Considerando que quedan 2 años para que finalice este gobierno, ¿existe la posibilidad, por ejemplo, de un llamado a gobierno de unidad para que finalmente estos 2 años salvarlos de alguna forma y que terminen de lo mejor posible? A ver, yo sería bien preciso porque aquí igual hay un alegato que yo creo que es sedicioso en el mal sentido del término, que es el alegato del Partido Comunista, que desde el primer día de las manifestaciones estaba pidiendo la renuncia de Piñera. Eso creo que es irresponsable y es la típica, o sea, es como una estrategia de tratar de obtener ventajas por secretaría, de pasarse de listo, digamos, un Partido Comunista que no tiene un apoyo escuálido en la población. Pero sí creo que sería responsable llamar a un gobierno de unidad nacional en el sentido preciso siguiente, en que el propio Piñera integrase en su gabinete ministros
de ministros más transversales, digamos, ministros con talante político, con capacidad de hacer reformas, y que vinieran de sectores que estén dispuestos a colaborar con el gobierno. ¿Y tú ves que podría existir esa voluntad por parte tanto del gobierno o del oficialismo y también de la oposición? Lo que pasa es que tendría que el gobierno tomar algún tipo de iniciativa más clara, porque hasta ahora lo que ha hecho Piñera, el cambio de gabinete de Piñera, digamos, fue una torpeza. Porque, mira, el único ministro que ha funcionado claramente bien es Ignacio Briones, que Ignacio Briones tiene cierta autonomía respecto al presidente. Pero Gonzalo Blumel, con todas sus virtudes, digamos, porque es una persona inteligente, que tiene formación además humanística, qué sé yo, es una persona que se debe mucho al presidente, entonces no se le va a oponer. Piñera privilegió personas muy cercanas a él, y eso es malo, en el sentido de que más allá de sus virtudes o defectos, hay otros ministros que son no tienen muchas cualidades, digamos, yo creo que el ministro que Ward es de otro talante, pero más allá de las capacidades o incapacidades personales, cuando tú nombras personas muy cercanas y los haces hablar, no haces el juego, porque la gente en el fondo cuando habla la vocera sabe que es Piñera el que está hablando, cuando habla Blumel sabe que Piñera es el que está hablando. En cambio, compáralo con lo que ocurría con la presidenta Bachelet, por ejemplo, cuando Francisco Vidal era su vocero. Todos sabían que cuando Vidal hablaba Vidal, y que era un aliado y un miembro del gabinete de la presidenta Bachelet, pero él tenía su agenda propia, digamos. Eso te permite abrir el fuego y que haya más protagonistas en el asunto y que el proceso político pueda ir siendo conducido con mayor capacidad. Porque esto es como un arreo, digamos. Tú necesitas más vaqueros para que el asunto funcione, más interlocutores que intervengan en el debate político. Entonces, creo que el gobierno, si quiere dar ese paso, primero lo que tendría que hacer es incorporar dentro del gabinete personas con peso específico y autonomía política, digamos. O sea, estoy pensando, no sé, imagínate que en el cambio de gabinete anterior, Piñera hubiera nombrado personas como Mario Desbordes o, qué sé yo, Andrea Alamán, digamos, en vez de a Blumel y Ward. El gabinete hubiera andado con otro vuelo, hubiera tenido más peso político y más autonomía. Por supuesto que son ministros más incómodos, porque son ministros que le podrían haber representado al presidente sus opiniones. Pero de eso se trata la política, de tener diversidad y capacidad de impulsión. Y esa capacidad de impulsión el gobierno me parece que no la tiene, bueno, y ahí están los resultados. Pero creo que con sectores más o menos moderados, si el presidente nombrara ministros políticos al inicio, creo que se podría abrir un diálogo y creo que incluso se podría esperar la inclusión de esos sectores bajo otro subentendido, digamos, que el gobierno ya renunciara definitivamente a su programa y propusiera una agenda también de unidad nacional. Para eso es un gabinete de unidad nacional, para implementar una agenda de unidad nacional. Estamos hablando con Hugo Herrera, analista y académico del Instituto de Filosofía de la Universidad Diego Portales. Te quiero preguntar por los partidos políticos. Tienen en nivel de confianza un 2% de confianza, el Congreso un 3% de confianza. ¿En qué pie queda el escenario de aquí a futuro? ¿Tú crees que finalmente el debate en el Parlamento y entre los partidos e incluso dentro de los propios partidos se va a polarizar según estos datos o se va a dar pie para lograr ciertos acuerdos y consensos? Sí, yo creo que es buena la pregunta porque creo que la propia encuesta trae en alguna medida la respuesta. O sea, piensa que lo siguiente, las instituciones están en su más bajo nivel histórico, la presidencia de la República, el Parlamento, qué sé yo, pero la democracia presenta una adhesión creciente, la nueva Constitución tiene una adhesión formidable, el privilegiar acuerdos tiene una adhesión formidable. Entonces, ¿qué nos está diciendo la encuesta? Nos está diciendo de alguna manera, sistema político, ustedes hasta ahora nos tienen en crisis, digamos. Porque también hay resultados ahí que tienen que ver con la situación económica, la situación social, la situación de política, qué sé yo. Pero también nos están diciendo los resultados de la encuesta, políticos o sistema político privilegian los acuerdos,
sistema político es una vía democrática la que nosotros queremos. Presidente, es importante tener un líder fuerte, hágase cargo de la situación. O sea, es como bien didáctico, pedagógica la encuesta, digamos. Está planteando el problema, pero como dirían los tipos de management, es proactiva, digamos. Está dando también los caminos de solución. ¿Cuál es el camino de solución? Bueno, los caminos de solución serían un liderazgo fuerte del presidente. No lo tenemos. ¿Cuál es el camino de solución que nos queda? Bueno, la Asamblea, la nueva Constitución. Entonces, es como bien claro el asunto. Uno podría decir que de esta crisis vamos a salir felizmente si es que siguen dando lo que están dando, digamos. Si es que se logra, si es que el sí logra ganar en el plebiscito, y además si el resultado de esa elección es una asamblea integrada por ciudadanos, no por políticos previos, digamos, no por políticos con carreras políticas profesionales. Bueno, al menos en la primera parte de esa idea, el 67% de los encuestados apoya una nueva constitución, por lo cual sí, estaría ese camino más o menos, al menos en ese punto, pavimentado. Sí, estaría allanado. Y si tú te fijas, lo que los políticos que salen más trasquilados, yo creo que esto es importante destacarlo, son los políticos o que se oponen a la nueva Constitución, o los políticos que desde el inicio han planteado posiciones extremas. Y los más favorecidos son los que están allanándose a los acuerdos y a la nueva Constitución. Sí, Hugo, de hecho, mira, justo estaba mirando ese gráfico ahora, la política peor evaluada es Jacqueline Van Rysselberghe, claro. Luego sigue Sebastián Piñera, Marcelo Cubillos, Guillermo Tellier, Jaime Quintana, en fin, exactamente, los que se han mostrado en posturas más extremas o que no han apoyado la idea de un proceso constitucional son los que tienen peor evaluación. Pese a que Jacqueline Van Rysselberghe al inicio apoyó y después se dio vuelta, digamos, o sea, claro, ahora está rechazando. Lo mismo Alamán, tiene un alto nivel de rechazo. Tellier por la izquierda, claro, Tellier siempre estuvo en contra y el Partido Comunista no se sumó al acuerdo. Yo creo que el Partido Comunista va a tener que rendir cuenta de manera importante de su papel triste en esta pasada. Y por otra parte, hay políticos que han conducido bien el proceso. Yo creo que en la centroderecha el que más destaca es Mario Desbordes, que aumentó su nivel de aprobación, tiene un nivel de rechazo más o menos importante, pero creo que en este momento de la crisis eso no es lo más relevante. Y creo que hay que destacar esto: él fue el que articuló desde el primer momento de la crisis el diálogo con los sectores de la centroizquierda, con el Partido Socialista, y en virtud de ese diálogo es que tenemos acuerdo constituyente. Hoy día estamos un poco encima de los eventos, entonces no vemos el peso histórico de los asuntos, pero creo que el acuerdo del 15 de noviembre es el acuerdo político más importante de los últimos 30 años, y en eso operaron políticos con capacidad de Estado, digamos, y de moderación. Y eso la ciudadanía lo está valorando también en las encuestas, digamos. Queremos agradecer a Hugo Herrera, académico y analista del Instituto de Filosofía de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias a ti. Gracias por la invitación. Nosotros vamos a una tanda y ya volvemos. Ya sea que estés planificando una reunión o una capacitación, Nogales Hotel and Convention Center